Mientras se ponía al raído batín de seda que había pertenecido a su padre, decidió probar suerte con la propuesta. Tampoco es que se sintiera capaz de dormir, no con el borboteo de la garganta de Aracne, resonando todavía aún en sus oídos. No había polvo con fragancia de rosas capaz de disimular algo así. Abstraerse en la tarea de contribuirla a sosegarlo, y preferiría trabajar en solitario, sin tener que esforzarse así por rechazar diplomáticamente las ideas de sus compañeros de clase. Así, sin interferencias. Tras una propuesta sencilla, pero sólida, tras reflexionar sobre el debate que había surgido en clase con la doctora Gaul y sobre la fascinación de los visitantes que se habían acercado hasta el zoológico para alimentar a los tributos famélicos, se concentró en la comida. Por primera vez, los patrocinadores podrían comprar artículos, un trozo de pan o un pedazo de queso que un dron se encargaría de entregar al tributo seleccionado. Se nombraría un jurado para revisar la naturaleza y el valor de cada uno de los artículos. Los patrocinadores deberían de ser ciudadanos acreditados del Capitolio, sin relación directa en los juegos. Esto excluía a los vigilantes de los juegos, los mentores, los agentes de la paz encargados de vigilar a los tributos y a cualquier familiar directo de los antedichos interesados. Por lo que la idea de las apuestas respectaba, surgió la creación de un segundo jurado, cuyo cometido sería el de diseñar un sistema que permitiera a los ciudadanos del Capitolio apostar con carácter oficial por el vencedor, calcular las probabilidades y supervisar el pago a los ganadores. Los ingresos obtenidos por cualquiera de estos programas se destinarían a sufragar los costes de los juegos, convirtiéndolos así prácticamente en gratuitos para las arcas del gobierno de Panem. Coriolanus trabajó sin descanso, hasta que salió el sol ese viernes por la mañana. Mientras los primeros rayos entraban por su ventana, se puso un uniforme limpio, se colocó la propuesta bajo el brazo y salió del piso procurando hacer el menor ruido posible. La doctora Gaul era una persona polifacética, con responsabilidades militares, académicas y hasta de investigación, por lo que el muchacho tuvo que adivinar la posible ubicación de su despacho, puesto que se trataba de algo relacionado con los Juegos del Hambre. Encaminó sus pasos hacia la imponente estructura conocida como la Ciudadela, sede del Departamento de Guerra. Aunque los agentes de la paz del servicio no tenían la menor intención de permitirle acceder a la zona de máxima seguridad, le aseguraron que dejarían las páginas de su propuesta sobre la mesa de la doctora. Tendría que conformarse con eso, por ahora. Mientras regresaba al corso, la pantalla que, de madrugada, tan solo había mostrado el sello de Panem, cobró vida con los antecímetros de la noche anterior. Emitieron una y otra vez el degollamiento de Aracne por parte del atributo, el intento de Coriolanus por ayudarla y la ejecución de la asesina. El muchacho se sentía curiosamente distanciado de la acción, como si el breve episodio de angustia sufrido en la ducha hubiera agotado ya sus reservas emocionales, puesto que su relación inicial entre la muerte de Aracne había sido demasiado tibia. Lo alivió ver que las cámaras únicamente habían grabado sus intentos por salvarla, los momentos en los que parecía más valiente y responsable. Había que fijarse bien para darse cuenta de cómo temblaba en realidad. Lo complació en particular entrever una imagen fugaz de Livia Cardew, huyendo despavorida entre la multitud en cuanto empezaron a sonar los primeros disparos. Una vez, en clase de retórica, la muchacha había atribuido su incapacidad para descifrar el significado más profundo de un poema al hecho de que era demasiado egocéntrico. ¡Qué ironía!, viniendo precisamente de Livia. Los actos eran más elocuentes que las palabras. En cualquier caso, Coriolanus al rescate, Livia a la salida más próxima. Eso es lo que necesitaba. Cuando llegó a casa, Tigris y la abuelatriz ya se habían repuesto en parte de la impresión por la muerte de Aracne. Lo calificaron de héroe nacional, cumplido que él rechazó con un ademán, aunque para sus adentros lo saboreara. Debería estar agotado, pero una combinación de energía y nerviosismo le corría por las venas y el anuncio de que la academia no iba a suspender las clases por el levantamiento del ánimo, que a uno le consideraban un héroe en su casa, tenía demasiadas limitaciones. Necesitaba un público más amplio. Tras un desayuno consistente en papas fritas y suero de leche frío, se dirigió a la academia con la solemnidad que en la ocasión requería, puesto que su amistad con Aracne era de dominio público y la había demostrado intentando salvarle la vida. Daba la impresión de que lo hubieran designado doliente oficial. Recibió numerosas condolencias por los pasillos, así como elogios por sus actos.
Alguien insinuó que la había querido como una hermana, y aunque no fuese cierto, ni de cerca, tampoco lo desmintió. No estaba bien faltarles el respeto a los muertos. Como decano de la academia, debería haber sido Highbottom quien presidiera la asamblea de toda la escuela, pero no hizo acto de presencia. Fue Satria en su lugar, la que habló de Aracne en los términos más favorables. Su audacia, su franqueza, su sentido del humor, todas sus características. Pensó Coriolanus mientras se secaba los ojos que resultaban tan irritantes en ella y que al final le habían costado la vida en realidad. La profesora Sickle tomó el micrófono para felicitarlo, y en menor medida a Festus por su reacción ante un camarada caído en combate. Hippocatra Lund, la consejera de la escuela, invitó a pasarse por su despacho a todo el que estuviera sufriendo problemas relacionados con el duelo, sobre todo si experimentaban impulsos violentos hacia ellos mismos o hacia los demás. Satria volvió a tomar la palabra para anunciar que el sepelio oficial de Aracne tendría lugar al día siguiente. El cuerpo estudiantil al completo asistiría para honrar su memoria. Se transmitiría en directo para todo Panem, por lo que se les instaba a presentarse y comportarse como correspondería a la juventud del Capitolio. A continuación, se les permitiría reunirse, recordar a su amiga y consolarse los unos a los otros por su pérdida. Las clases se reanudarían después del almuerzo. Tras una gelatinosa tosta de ensalada de pescado, estaba previsto que los mentores se encontraran de nuevo con el profesor Demiglos, aunque nadie le apetecía en realidad. Tampoco ayudó que lo primero que hiciera fuese repartir una ficha de mentor actualizada con los nombres de los tributos y dijera: esto debería ayudarles a hacer un seguimiento de su participación en los juegos. A continuación se les mostró nuevamente la lista de los mentores y los chicos de cada distrito. Coriolanus, junto con varias de las personas que lo rodeaban, tachó automáticamente el nombre de la chica del distrito 10. Y después, ¿qué? Lo lógico sería tachar también el de Aracne. Pero no era lo mismo. Sostuvo el bolígrafo en suspensión sobre su nombre y decidió dejarlo como estaba. De momento le parecía una crueldad eliminar su nombre de la lista, así como así. Llevaban aproximadamente 10 minutos en clase cuando llegó una nota de la secretaría en la que se les indicaba a Clemencia y a él que abandonaran el aula y se personasen de inmediato en la ciudadela. Esa solo podía ser una cosa: la respuesta a la propuesta de Coriolanus. Sintió una combinación de emoción y nerviosismo. ¿Le habría gustado a la doctora Gaul? ¿Lo rechazaría? ¿Qué significaba esa convocatoria? Puesto que no se había tomado la molestia de contarle nada a Clemencia, la muchacha reaccionó con incredulidad. No me puedo creer que te dedicases a redactar una propuesta con el cadáver de Aracne todavía caliente. Yo me he pasado toda la noche llorando. Sus ojos hinchados lo corroboraban. Bueno, yo tampoco podía dormir, protestó Coriolanus. Después de sujetarla entre mis brazos mientras moría, el trabajo me evitó que me derrumbara. Sí, lo sé. Todos sobrellevamos el dolor de forma distinta. No pretendía que fuese una crítica. Perdón. Clemencia suspiró. Bueno, ¿y qué es eso que supuestamente has escrito? Coriolanus entonces se lo resumió en pocas palabras, pero ella aún parecía enojada. Lo siento, tenía pensado contártelo. Es algo muy básico y hay puntos que ya estamos tratando en grupo. Mira, ya me han puesto una sanción esta semana. No puedo permitirme el lujo de que mis notas se resientan otra vez. ¿Has puesto mi nombre en el trabajo, por lo menos? Se supone que lo escribimos juntos, ¿no? Y bueno, no querría dar la impresión de haber estado demasiado abrumada como para no aportar en nada. No he puesto el nombre de nadie. Se trata más bien de un proyecto conjunto. Coriolanus levantó la mano para mostrar exasperación. La verdad, Clemi, creía que te estaba haciendo un favor, ¿sabes? Ok, claudicó ella. Te debo una, supongo. Aunque habría estado bien que me hubieses dejado leerlo, al menos. Así me podría cubrir un poco si nos empiezan a preguntar. Sabes que lo haré. De todas formas, seguro que lo terminan rechazando. Quiero decir, en mi opinión es bastante sólido, pero ella se rige por un código completamente distinto. Bueno, eso es cierto, convino Clemencia. ¿Crees que se celebrarán siquiera los Juegos del Hambre esta vez?
Coriolanus no había pensado en eso. Pues no lo sé. Entre lo de Aracne y el funeral, aunque se celebren, me imagino que querrán aplazarlos por lo menos. De todas maneras, ya sé que a ti no te gustan. ¿Y a ti sí, acaso? ¿A alguien le gusta esto realmente? A lo mejor mandan a los tributos a casa. No era una idea carente de atractivo. Si pensaba en Lucy Gray, se preguntó cómo estarían afectándole las consecuencias del asesinato de Aracne. ¿Castigarían a todos los tributos? ¿Le permitirían verla por lo menos? Sí, o los convierten en Avox o algo parecido, murmuró Clemencia. Es triste, pero no tanto como la arena. Quiero decir que yo preferiría vivir sin lengua a morir. Tú no. Sí, aunque no sé si mi tributo opine lo mismo. ¿Se puede cantar sin lengua? No lo sé. A lo mejor. Habían llegado a las puertas de la ciudadela. Este sitio me daba miedo cuando era pequeña, ¿sabes? A mí aún me lo da, replicó Coriolanus, lo que le arrancó una carcajada a ella. Una vez en el puesto de los agentes de la paz, se sometieron a un escáner de retina y contrastaron los resultados con los archivos del Capitolio. Requisaron sus mochilas con libros y una mujer los escoltó por un pasillo largo y gris hasta un ascensor que bajó unas 25 plantas. Coriolanus, que no había estado nunca a tal profundidad bajo tierra, se sorprendió al descubrir que le agradaba. Por mucho que le gustase el ático de los Snow, se había sentido muy vulnerable cuando empezaron a caer las bombas durante la guerra. Allí, sin embargo, era como si nada pudiese alcanzarlo. Las puertas del ascensor se abrieron y salieron a un gigantesco laboratorio abierto. Filas de mesas de investigación, máquinas misteriosas y vitrinas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Coriolanus se volvió hacia la vigilante, pero ésta ya había cerrado las puertas y se había marchado sin darles más instrucciones. ¿Entramos?, le preguntó el muchacho a Clemencia. Con cautela se adelantaron al laboratorio. Tengo el horrible presentimiento de que voy a romper algo, susurró ella. Recorrieron una pared de armarios de cristal de 4,5 metros de altura. Dentro, una colección de criaturas, algunas de ellas conocidas, otras modificadas hasta el punto en el que costaba clasificarlas. Caminaban en círculos, jadeaban y saltaban de un lado a otro, en una especie de estado aparente de infelicidad. Colmillos exagerados, garras y aletas acariciaban el cristal a su paso. Un joven con una bata de laboratorio los interceptó y los condujo a una sección de jaulas de reptiles. Allí encontraron a la doctora Gaul, examinando un inmenso terrario lleno de cientos de serpientes. Eran artificialmente brillantes y sus pieles resplandecían en tonos de neón, rosa, azul, amarillo, no más largas que una regla y no más gruesas que un lápiz. Se contorsionaban formando una alfombra, toda psicodélica, que cubría el fondo de la jaula. Ya llegaron. La doctora Gaul sonrió. Saluden por favor a mis nuevos bebés. Hola, dijo Coriolanus, acercando la cara al cristal para observarlos de la forma más minuciosa posible. Le recordaban a algo, aunque no lograba sentir a qué precisamente. ¿Tienen algún sentido esos colores?, preguntó Clemencia. Todo tiene sentido o nada lo tiene, según el punto de vista de cada uno, respondió la doctora Gaul. Lo que me lleva a su propuesta. Me ha gustado. ¿Quién la escribió? ¿Solo ustedes dos? ¿O aportó algo a alguien más? Digo, por ejemplo, su amiga antes de que le rebanaran la garganta. Clemencia apretó los labios, dolida, pero después Coriolanus vio que sus rasgos se endurecían. No iba a dejarse intimidar. La elaboró toda la clase, en grupo. Y Aracne pensaba ayudar a redactar la noche, pero usted lo ha dicho, añadió Coriolanus. Sin embargo, ustedes dos siguieron adelante, ¿verdad? Eso es correcto, dijo Clemencia. La pusimos por escrito en la biblioteca y yo la imprimí anoche en mi casa. Después se la di a Coriolanus para que pudiera entregarla esta mañana, como nos lo habían encargado. La doctora Gaul se dirigió a Coriolanus. ¿Es eso cierto? Coriolanus se sintió atrapado entre la espada y la pared. La entregué esta mañana, sí. Bueno, a los agentes de la paz de la guardia. No me dejaron pasar, replicó para intentar reconducir la conversación. El rumbo de aquel interrogatorio resultaba sospechoso.
¿Por qué? ¿Ha habido algún problema? Solo quería asegurarme de que los dos estuvieran bien en estos papeles. Lo tranquilizó la doctora Gaul. Puedo enseñarle las partes que discutimos en grupo y cómo se han desarrollado en la propuesta final, le ofreció él. Sí, hagámoslo. ¿Han traído otra copia? Clemencia miró a Coriolanus con expectación. Yo no, contestó el muchacho. No le hace gracia que Clemencia le hubiera pasado esa papa caliente después de haber alertado el sentirse demasiado conmocionada para arrimar el hombro. Sobre todo porque era una de sus rivales más temibles por las recompensas de la academia. ¿Y tú? Nos han quitado las mochilas. Clemencia se volteó a ver hacia la doctora Gaul. ¿Podríamos usar la copia que le hemos dado? Podríamos, sí. Solo que mi asistente la ha usado para cubrir esa misma jaula mientras yo salí a almorzar, dijo la doctora riéndose. Coriolanus clavó la mirada en la masa de serpientes que no paraban de retorcerse y sacar la lengua. En efecto, distinguió frases de su propuesta entre los anillos. ¿Les importaría sacarla de allí, por favor?, preguntó la doctora Gaul. Parecía una prueba, una de las extrañas pruebas de la doctora Gaul. Pero, a final de cuentas, una prueba solamente. Y planeada de alguna manera, probablemente. Aunque Coriolanus no lograba imaginarse exactamente con qué objetivo. Miró de reojo a Clemencia e intentó recordar si le daban miedo a las serpientes. Ni siquiera sabía si se lo daban a él. En el laboratorio de la escuela no tenían serpientes. Apretó los dientes mientras sonreía a la doctora Gaul. Por supuesto, solo hay que meter la mano por la trampilla del techo y ya. La doctora Gaul retiró toda la cubierta. Oh, no, así tendrían espacio de sobra. Snow, ¿por qué no empiezas tú? Coriolanus introdujo el brazo despacio. Notaba la calidez del aire climatizado. Eso es, despacio, no las asustes, le fue instruyendo la doctora Gaul. El muchacho deslizó los dedos bajo el borde de una de las hojas de su propuesta y la sacó despacio por debajo de las serpientes. Estas se agaloparon formando un montón, pero no parecían molestas. Creo que ni siquiera me han detectado, le dijo a Clemencia, que había adquirido una tonalidad verdosa. Bueno, allá voy. La muchacha metió la mano en el tanque. No ven muy bien, dijo la doctora Gaul, y oyen aún menos todavía. Pero saben que estás ahí. Las serpientes pueden olerte con la lengua. Estos mutuos de aquí tienen un sentido más desarrollado que los normales. Clemencia enganchó una página con la uña y empezó a levantarla. Las serpientes se agitaron. Si les resultas familiar, se asocian con tu olor a algo agradable. Un tanque climatizado, por ejemplo, no te harán ni caso. Un rastro nuevo, sin embargo, algo desconocido, representaría una amenaza, dijo la doctora Gaul. Estarías a su merced, pequeña. Coriolanus acababa de atar cabos cuando vio la expresión de alarma en el rostro de Clemencia. La muchacha quiso sacar la mano de golpe, pero una docena de serpientes neón se le adelantaron y hundieron los colmillos en su carne. Clemencia profirió un grito escalofriante mientras sacudía la mano, desesperada para quitarse las víboras encima. Las diminutas perforaciones provocadas por los colmillos supuraban los mismos colores neón de sus pieles. Entre sus dedos escurría un pus teñido de rosa, azul y amarillo brillante. Unos ayudantes de laboratorio con batas blancas se materializaron de inmediato a su lado. Dos de ellos inmovilizaron a Clemencia en el suelo, mientras un tercero le inyectaba un líquido negro con una amenazadora aguja hipodérmica. Los labios de la muchacha se volvieron morados y a continuación exangües. Antes de que perdiera el conocimiento, los asistentes la tumbaron en la camilla y se la llevaron. Coriolanus empezó a seguirlos, pero lo detuvo la voz de la doctora Gaul. Tú no, Snow. Quédate. Pero sí, ella, tartamudeó él. ¿Se va a morir? ¿Quién sabe?, replicó la doctora Gaul, que había vuelto a meter la mano en el tanque y deslizaba los dedos nudosos sobre sus mascotas. Es evidente que su olor no estaba en las hojas. Así que, ¿has escrito la propuesta tú solo, Snow? Sí. No tenía sentido mentir. Mentir probablemente acababa de costarle la vida a Clemencia. Era evidente que se enfrentaba a una lunática a la que debería de tratar con sumo cuidado. Bien, por fin,
La verdad, no me gustan los embusteros. ¿Qué son las mentiras sino intentos por ocultar algún tipo de debilidad? Como vuelva a ver esa faceta tuya, te apartaré del programa sin más. Si el decano Highbottom te castiga por ello, no me voy a interponer en su camino. ¿Ha quedado claro, Snow? Se envolvió en una de las serpientes rosas alrededor de la muñeca, como si fuera un brazalete, y pareció quedarse admirándola. Muy claro. Mira, tu propuesta es buena, bien razonada y fácil de ejecutar. Voy a recomendarle a mi equipo que la revise e implemente una versión de la primera fase. Está bien, dijo Coriolanus, que no se atrevía a formular salvo la más insulsa de las observaciones, rodeando cómo estaba de criaturas mortíferas que obedecían a la voluntad de la doctora. La doctora Gaul se rió. Vete a casa, o a ver a tu amiga si todavía queda algo de ella. Es la hora de mi leche con galletas. En su prisa por salir de aquí, Coriolanus tropezó con un tanque lleno de lagartos cuyos ocupantes se volvieron frenéticos. Se equivocó al doblar una esquina, después otra, y al cabo de una macabra sección de laboratorio cuyas vitrinas contenían humanos con partes humanas injertadas en el cuerpo, diminutos volantes de plumas alrededor del cuello, garras o incluso tentáculos en vez de dedos, y algo, agallas tal vez, incrustado en el pecho. Su aspecto de sobrehumanos le sobresaltó, y cuando algunos de ellos abrieron la boca para implorarle, comprendió que eran Avox. Sus gritos reverberaban y entrevió unas de las aves del pequeño tamaño posadas por encima de ellos. Y terminó Charlajo. Acudió a su memoria un somero capítulo de su clase sobre genética. El experimento fallido, el pájaro capaz de reproducir el habla humana, que había sido una herramienta de espionaje hasta que los rebeldes descubrieron sus habilidades y comenzaron a enviarlo de regreso portando información falsa. En aquel momento, las inservibles criaturas formaban una cámara de eco inundada con los lastimeros aullidos de los Avox. Transcurridos unos instantes, una mujer con bata de laboratorio y gigantescos bifocales de color rosa lo interceptó. Lo regañó por molestar a las aves y le mostró el camino hasta el ascensor. Mientras esperaba, una cámara de seguridad lo estaba observando, parpadeante, y se esforzó compulsivamente por alisar la solitaria y arrugada página de la propuesta que había aplastado con la mano. Unos agentes de la paz lo recibieron arriba. Le devolvieron tanto su mochila como la de Clemencia y lo escoltaron fuera de la ciudadela. Coriolanus consiguió recorrer toda la calle y doblar una esquina antes de que le fallaran las piernas y se cayera por la acera. El sol le lastimaba los ojos y parecía incapaz de recuperar el aliento. Estaba agotado, tras no haber dormido la noche anterior, pero cargado de adrenalina. ¿Qué acababa de pasar? ¿Habría muerto Clemencia? Ni siquiera había terminado de asimilar el violento final de Aracne. Y ahora esto. Eran como los Juegos del Hambre, solo que ellos no eran los niños de los distritos. Se suponía que el Capitolio debía protegerlos. Pensó en Sillinus, diciéndole a la doctora Gaul que la misión del gobierno consistía en proteger a todo el mundo, incluso a la gente de los distritos. Pero todavía no estaba seguro de cómo conciliar eso con el hecho de que, hacía poco, hubieran sido enemigos. En cualquier caso, el hijo de un Snow sin duda debería tener máxima prioridad. Podría haber muerto Clemencia si hubiese escrito la propuesta en vez de él. Enterró la cabeza en las manos, desconcertado, furioso y sobre todo, asustado. Lo atemorizaba la doctora Gaul, lo atemorizaba el Capitolio, lo atemorizaba todo. Si las personas que en teoría iban a protegerlo estaban dispuestas a jugar con su vida, así a la ligera, entonces, ¿cómo podría sobrevivir? Confinado en ellas. No, eso es seguro. Y si no podías fiarte de ellas, ¿de quién? Podría suceder cualquier cosa. Coriolanus se crispó al recordar los colmillos de la serpiente clavándose en la carne. Pobre Clemi. Estaría muerta realmente. Y de ese modo tan espantoso.
Si lo estaba, entonces, ¿tenía él la culpa por no haberla denunciado por mentirosa? La infracción se le antojaba minúscula, pero ¿le echaría la culpa a la doctora Gaul por haberla encubierto? Si moría, se metería en un montón de problemas. Supuso que, en caso de urgencia, lo habitual sería un traslado al cercano hospital del Capitolio, por lo que empezó a correr en esa dirección. Una vez dentro del fresco vestíbulo, siguió los carteles hasta la sala de urgencias. Oyó alaridos de clemencia en cuanto a la puerta automática se hubo deslizado para franquearle la entrada, igual que cuando la mordieron las serpientes. Por lo menos seguía con vida. Le balbuceó algo a la enfermera del mostrador, que acertó a entender lo suficiente para permitirle ocupar una silla en el preciso instante en el que sobrevenía un mareo. Debía de ofrecer un aspecto espantoso, puesto que la mujer le llevó 2 paquetes de galletas nutricionales y un vaso de limonada con gas que Coriolanus intentó tomarse a sorbitos, pero terminó apurando de un trago, solo pensando en que quizás se lo rellenarían. El azúcar le hizo sentir un poco mejor, pero no tanto como para probar las galletas saladas que se guardó en el bolsillo. Para cuando el médico de guardia hubo salido de la parte trasera, el muchacho ya había vuelto a recuperar casi por completo el control de sí mismo. El doctor lo tranquilizó. No era la primera vez que trataban a una víctima con un accidente de laboratorio, puesto que el antídoto se había administrado enseguida. No había ninguna razón para dudar de que Clemencia fuera a sobrevivir, aunque tal vez sufriese daños neurológicos. Permanecería ahí ingresada hasta comprobar que se había estabilizado. Si volvía dentro de un par de días, quizá estuviera en condiciones de recibir visitas. Coriolanus le dio las gracias al médico. Le entregó la mochila de Clemencia y le dio razón cuando le sugirió que lo mejor por ahora sería irse a casa. Mientras desandaba el camino hasta la entrada, divisó a los padres de Clemencia corriendo en su dirección y logró ocultarse detrás de una puerta. Ignoraba que les habrían contado sobre Dovecote, pero no le apetecía hablar con ellos, y menos antes de elaborar una coartada. La ausencia de una historia plausible, hacer que los absolviera de toda responsabilidad por su estado, convertía volver a la escuela o incluso a casa en algo imposible. Tigris no llegaría hasta la hora de cenar, cuando mucho, y la abuelatriz se sentiría horrorizada por la situación. Curiosamente descubrió que la única persona con la que quería hablar era Lucy Gray, tan perspicaz como poco sospechosa de que fuese a repetir sus palabras. Sus pies lo transportaron al zoológico. Antes de haber analizado los obstáculos que podrían estar esperándolo allí, una pareja de agentes de la paz impresionantemente armados montaba guardia en la entrada principal, con varios más patrullando tras ellos. Al principio, le indicaron por señas que se marchara. Tenía órdenes de no permitir que ningún visitante entrara en las instalaciones. Sin embargo, Coriolanus sacó a relucir su condición de mentor, momento en el cual algunos de ellos lo reconocieron como el chico que había intentado salvar a Arachne. Su celebridad bastó para convencerlos, y así llamaron solicitando que se hiciera una excepción. Uno de los soldados habló directamente con la doctora Gaul, y Coriolanus pudo oír su característica mezcla de carcajada y graznido atronando en el teléfono. Pese a encontrarse a varios metros de distancia, recibió permiso para entrar acompañado de un agente de la paz, aunque solo durante unos instantes. El sendero que conducía a la casa de los monos todavía estaba sembrado de basura. Recuerdo de una multitud que había salido huyendo en estampida ahí mismo. Docenas de ratas correteaban de un lado hacia otro, royendo los restos, desde trozos de comida putrefacta hasta zapatos perdidos a causa del pánico. Aunque el sol brillaba en lo alto, varios mapaches exploraban los alrededores, afanando desperdicios entre sus diestras manitas. Uno de ellos se dedicaba a mordisquear una rata muerta y amenazaba a los demás para que no se le acercaran. Este no es el zoológico que recordaba, se lamentó el agente de la paz. Aquí solo hay niños enjaulados y alimañas, campando a sus anchas. Repartidos a lo largo del camino, Coriolanus vio unos pequeños recipientes llenos de polvo. ¿Era polvo blanco, acaso? Encajados bajo los peñascos o apoyados contra las paredes. Se acordaba del veneno empleado por el Capitolio durante el asedio, un tiempo durante el cual los alimentos escaseaban tanto como abundaban las ratas. Los seres humanos, sobre todo los muertos, se habían convertido en su dieta diaria. Durante la peor parte de aquella época, por supuesto, también las personas se habían comido entre ellas. Era absurdo sentirse superior a las ratas. ¿Eso es pesticida?, le preguntó al soldado. Sí,
un producto nuevo.